trasplante. ¿Ya? Entonces cada arbolito tiene que ir en su bolsita, obviamente tienen que preparar sustrato, ¿no? Más sustrato para hacer el trasplante. Recuerden que el trasplante del almácigo a la bolsita va con todo el sustrato que tiene en el almácigo. No van a sacudir raíces, no van a lavar y hacer cosas extrañas. ¿Ya? El trasplante es con todas las raíces y su sustrato y en el nuevo sustrato que generan y listo. ¿Ya? Entonces, deben tener, ¿no sé, todos sus arbolitos bien cuidados, crecidos, y de ahí también se les va a asignar su nota. Ya, tengan cuidado, aprovechen estos días que se está abriendo el invernadero, ¿no es cierto? Pueden venir a trabajar durante la mañana para hacer ese trasplante que les corresponde. Otro aviso también es que los que están pendientes de devolución de macetas de los experimentos 2 y 3 tienen que devolver a sus respectivos docentes de prácticas, ¿ya? Y hacerse anotar para que no haya problemas con la devolución de las macetas. Asimismo, cuando entreguen también sus arbolitos, tienen que devolver las bandejas, tanto las bandejas donde prepararon el primer semillero, o sea, las bandejas estas de plástico que les proporcionamos, y luego también las almacilleras que se les ha otorgado. ¿Ya? Entonces no se olviden de la devolución de este material. También el coordinador me ha pedido que por favor les haga hincapié. Hay grupos que han desaparecido totalmente. Si bien el doctor Lazo, el doctor Martínez no están haciendo clases, no pueden hacer avance por esto de la huelga, pero el invernadero se está abriendo durante las mañanas y la tarde. Por lo tanto, no tienen excusa para que sus plantitas de sus semilleros o de su seminario vayan a morir. ¿Ya? Hay grupos que creo que no están pegando para nada sus plantitas y están ahí muriendo arriba. ¿Ya? Así que tengan cuidado, no es necesario que vengan todos, pero traten de rotarse para que mantengan siempre sus plantas en orden. Bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar con la clase. Bueno, nos habíamos quedado entonces en la glucólisis y habíamos dicho que el producto final de la glucólisis es el piruvato. Sin embargo, las plantas, ¿no es cierto?, en condiciones normales de oxígeno, hemos mencionado que el piruvato va a ser derivado, ¿no es cierto?, previamente transformado y va a ir a la mitocondria para terminar este proceso respiratorio. Sin embargo, si es que no hay presencia de oxígeno, ¿no es cierto?, que puede ser, por ejemplo, una condición de anegamiento, entonces este piruvato se va a convertir a lactato o a etanol. ¿Ya? Depende de las enzimas que hay en el proceso fermentativo, ¿no es cierto? Y esto se denomina fermentación. Entonces, la producción de lactato se da por la lactato deshidrogenasa y para la producción de etanol hay varias enzimas claves, pero la más clave es la alcohol deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, en las cuales el NADH, el NADH, se va a transformar a NAD. Esta vía, entonces, ¿cuál es la que sucede en las plantas? No sucede ambas, ¿ya? Recuerden que la vía de fermentación láctica está dada en levaduras y en células animales, sobre todo musculares, ¿cierto? Pero la vía alcohólica, entonces, es la que la planta toma cuando está en un proceso de falta de oxígeno. Bueno, entonces, en falta de oxígeno, como les mencionaba, no va a haber ni el ciclo de Krebs ni la fosforilación oxidativa, que son los siguientes pasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que la glucólisis siga funcionando y se siga produciendo, aunque sea el poquito de energía que se produce en la glucólisis, el NAD va a ser regenerado a partir de la formación alcohólico láctico. Entonces, este NADH que se produjo se regenera NAD y este NAD otra vez vuelve, recuerden, a la vía de la glucólisis para tener energía rápida, ¿ya? Y que
y que la planta no se quede sin energía. Sin embargo, este proceso vamos a ver que durante la fermentación hay un problema, ¿no es cierto?, que se presenta cuando hay hipoxia o anoxia de la fícula, ¿no es cierto? Y esto lo vemos muy típicamente en suelos inundados. Los suelos que están saturados de agua tienen una difusión de oxígeno que es 10.000 veces más lenta, ya, porque algunos pensarán, profesora, pero el agua es H2O, por lo tanto hay oxígeno y de ahí puede tomar oxígeno la planta. Sí, es cierto, pero el problema es la difusión de este oxígeno. Se hace muy, muy lenta, entonces la raíz no puede tomar ese oxígeno de manera adecuada y por lo tanto la planta se va quedando sin oxígeno. Entonces las raíces, sí, cuando hay raíces y no hay oxígeno, entonces no va a haber un aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones que ya vamos a ver o recordar dentro de un momento. La solución bioquímica entonces que optan las plantas es justamente la fermentación alcohólica. Bueno, esto ya lo mencionamos, el propósito es regenerar NAD para mantener la glucólisis y que siga activo el proceso de generación de ATP. Sin embargo, el etanol para la planta es un producto tóxico que va a causar muerte celular si se va a acumular. Y esto es un mecanismo de supervivencia a corto plazo. Si es que, por ejemplo, ha habido una inundación en un cultivo que no está adecuado para crecer en un suelo inundado, ¿no es cierto? Digamos, ahorita que se viene la época de lluvias, a partir de diciembre, enero, se inunda y la inundación rápidamente, ¿no? Un día llovió, como sabe haber en nuestra ciudad, 2, 3 horas ahí, una lluvia loca, y después se va, se retira. Entonces, este estrés va a ser momentáneo, la planta va a empezar a acumular eh, alcohol, pero si pasa rápido, entonces tiene sus enzimas para desintoxicarse y listo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa entonces con las plantas que viven en el agua? Por ejemplo, esta de aquí, ¿no es cierto? Si recordarán, es el aguaje, ¿no? Que es del género Maurita. Bueno, esta planta tiene una tolerancia bioquímica. En la raíz posee enzimas que permiten degradar el alcohol que se está produciendo. Pero además tiene un mecanismo, ¿no es cierto?, como ya hemos conversado cuando hemos hecho las prácticas de agua, de que esta planta tiene parénquima aerífera. Por lo tanto, este oxígeno va a ser transportado desde las hojas hacia la punta de la raíz, permitiendo la tolerancia, ¿ya? Entonces, cuando funciona el parénquima aerífero, ¿no es cierto?, esta estructura, el parénquima aerífero, permite que el oxígeno que está ingresando por las hojas se acumule ahí y sea transportado por todo el tallo por el parénquima aerífero hasta que pueda llegar a las raíces. Sin embargo, en el caso de los manglares que vemos aquí, tiene otro mecanismo, ¿ya? Recuerden que el manglar tiene este tipo de raíces aéreas que se denominan raíces. A ver, ¿alguien por ahí? No me ande quedando sola en la clase. Raíces pulcrias, ¿ya? Entonces, y estas que crecen hacia arriba y van a emerger del suelo. Y esto es lo que evita que se queden sin oxígeno. Ya, estas raíces, entonces, si bien son de soporte, pero también luego emergen. No sé si han visto en los manglares que salen y esa parte, ¿no es cierto?, que sale hacia la parte aérea, posee lenticelas, ¿no es cierto?, y van a permitir el intercambio gaseoso. Entonces, son dos mecanismos distintos de afrontar este problema de la falta de agua. En el caso del aguajal, es un mecanismo de tolerancia, porque la planta aprende a vivir, o bueno, tiene los mecanismos necesarios para vivir con ese estrés que está generando la falta de agua. ¿Y cuál es el mecanismo? Uno, las enzimas que van a degradar el alcohol y también el parénquima aerífero. En el caso de los manglares, no posee parénquima aerífero, ¿ya? Lo que posee son estas raíces pulcras que van a salir
y que la parte pues que emerge hacia la superficie tiene estos lenticelas, ¿no es cierto?, que son unos poros que van a actuar como neumatóforos y permite el intercambio gaseoso. Entonces está evitando el problema, porque si mi raíz está sumergida, ¿qué hago? Pues saco una estructura que me permite, como si fuera una antenita aquí, que capta el oxígeno, ¿ya? Entonces son dos mecanismos adaptativos diferentes, ¿ya? Pero esto en estas plantas que, como señalo, están adaptadas a esta condición de vivir en suelos anegados. En cambio, los cultivos no tienen estos mecanismos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si la inundación es prolongada, se acumula el alcohol y el cultivo se muere. Entonces, les planteo una pregunta. ¿Cuál de estas estrategias, ¿no es cierto?, es más costosa hablando de energía? ¿En cuál se va a invertir más energía? ¿La del manglar o la del aguajal? Esto lo dejo para que ustedes lo reflexionen, ¿ya? Una pregunta similar podría venir en el examen. Bueno, continuamos entonces con el proceso respiratorio. Ya hablamos lo que pasa en falta de oxígeno. Si hay presencia de oxígeno, seguimos, ¿no es cierto?, la ruta y tenemos pues la ruta oxidativa de las pentosas fosfatos. Esta es una ruta alternativa a la glicólisis para oxidar carbohidratos. Ocurre en los plastidios y en el citosol y solo resulta en la formación de NADPH, ya NADPH. Ay, perdón. Entonces, como vemos aquí, a partir de la glucosa 6-fosfato, tenemos la formación de 6-fosfogluconato, ribulosa 5-fosfato, luego la ribulosa 5-fosfato va a cambiar tanto a la ribulosa 5-fosfato, la silosa 5-fosfato, y todo el proceso, ¿no es cierto? Hasta que tengamos la fructosa 6-fosfato que nos permite la formación de gliceraldehído 3-fosfato. Por eso la ruta de las pentosas fosfatos, ustedes lo han desarrollado ya en extenso cuando han llevado su curso de bioquímica, solamente estamos repasando de que es una ruta alternativa a la glucólisis. ¿Para qué? Para obtener el NADP. ¿Ya? En esta ruta de las pentosas fosfato no hay obtención de ATP. ¿Ya? Así que es una ruta alternativa nada más. Bueno, ahora sí pasemos al ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. También llamado pues ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, como ustedes normalmente lo conocen. Esta vía es fundamental para la producción de energía y va a tener lugar en la matriz mitocondrial. Recordemos que la glucólisis se da en el citosol, ¿ya? Pero esta parte del proceso se va a dar ya en la mitocondria y el ciclo de Krebs se va a dar en la matriz mitocondrial. Y la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, se va a dar en las crestas mitocondriales. Entonces, en condiciones de oxígeno se puede extraer mucha más energía de la glucosa si es que el piruvato producido por la glucólisis se va a oxidar hasta dióxido de carbono y agua, o sea, hasta CO2. Vamos a tratar de que este piruvato, que tenía ¿cuántos carbonos? ¿Se acuerdan? 3. 3, perfecto, 3 carbonos. Entonces, ya es una molécula chica, sin embargo, podemos todavía achicarla más, como quien dice, sacarle el impuesto, porque por cada carbono que vamos cortando vamos a producir energía. Entonces, vamos a oxidarlo completamente hasta que se vuelva CO2. Entonces, el piruvato va a ser transportado desde el citosol hacia la mitocondria y esta reacción, pues ya hemos dicho que ocurre en la matriz. Este ciclo, ¿no es cierto?, se puede considerar un centro de metabolismo intermediario. Ustedes han visto con sus profesores de bioquímica que a partir del ciclo de Krebs hay varios intermediarios para diferentes procesos, por ejemplo, la producción de aminoácidos, etc. Entonces, es importante señalar que este piruvato se tiene que convertir, porque no entra como piruvato tal cual al ciclo de Krebs. Hay un paso previo donde el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Sin embargo, vamos a ver que para obtener la acetilcoenzima A no solamente lo podemos tener
a partir de glucólisis, a partir de la obtención del piruvato, sino también a partir de los ácidos grasos. Esta acetilcoenzima A es la que ingresa al ciclo de Krebs. Vamos a detallar ahorita el proceso. Y tenemos la producción de CO2, la producción de ATP, ¿no? Que viene en un paso previo al ATP, y la producción de NAD y FAT. ¿Ya? Entonces, hablemos aquí del piruvato previamente que lo vimos, ¿no es cierto? Vimos esta ruta ya en extenso. A partir de glucosa se genera piruvato y ese proceso es la glicólisis. Sin embargo, el piruvato, hemos dicho, va a entrar aquí como acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs, pero también tiene otras funciones. Ya puede ser convertido en lactato, en alanina, en oxalacetato, en acetilcoenzima A, dependiendo de las necesidades de las células. Por ejemplo, si requiere la producción de aminoácidos, este piruvato se puede convertir en alanina. Ya dijimos que si hay fermentación, por ejemplo, se va a convertir en lactato, también va a llegar hasta alcohol, no se ve aquí, ¿no es cierto? Pero también, entonces, la ruta ahorita que estamos viendo de respiración, pues va a generar acetilcoenzima A. Y como mencionábamos, este acetilcoenzima A puede venir justamente de la glucólisis. Bueno, acá dice glucógeno porque este gráfico es de un modelo animal. Pero entonces desde la glucosa, ¿no es cierto? Por vía glucólisis, piruvato y acetilcoenzima A. Estamos repasando nada más lo mismo. Pero también este acetilcoenzima A puede venir de la degradación de los triglicéridos, ¿no es cierto? Por lipólisis, que liberan ácidos grasos libres, y tenemos por beta oxidación la producción de acetilcoenzima A. O también desde las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas por proteólisis nos va a liberar aminoácidos que se pueden desaminar y oxidar para producir la acetilcoenzima A. Este es el fundamento de la producción de energía que nosotros señalamos, ¿no es cierto? Cuando ustedes van al gimnasio, les dicen, ¿no? Usted puede quemar carbohidratos, pero también puede quemar grasas, y si usted se excede, ¿no es cierto?, en el ejercicio y no come, entonces va a empezar a consumir las proteínas que están almacenadas en sus músculos. Y esto, pues los coach, ¿no?, de entrenamiento nos señalan justamente por esta parte que nos permite tener el acetilcoenzima A, ¿ya? Entonces, solamente para que no se olviden que el acetil no solamente se produce por la glucosa. Listo, entonces vamos a entrar ya al ciclo de Krebs. Tenemos aquí nuestro acetilcoenzima A y vamos a tener entonces que tenemos los productos importantes: el NAD, el FAD, el GTP, que se recambia a ATP rápidamente, y la producción de CO2. Entonces, lo vemos aquí, primeramente. Señalamos. Voy a poner una plumita amarilla. Acá mejor. Ya está. Entonces, este ciclo de Krebs, usted ya se lo saben de memoria, ya han pasado todo lo que han pasado para aprendérselo y aprobar, ¿no?, su curso de bioquímica. Entonces, lo han revisado en extenso. Entonces, tenemos que la acetilcoenzima A, como dice su nombre, es una coenzima que va a permitir que el oxalacetato se convierte a citrato iniciando el ciclo. Ya saben que el citrato pasa a isocitrato, luego a alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, y vuelve a dar la vuelta. Ya que es importante aquí, lo que nos interesa recordar, los productos, ¿ya? En el paso de isocitrato alfa-cetoglutarato se da la primera producción de NADH, NADH, ¿ya? También en este paso es clave la producción de CO2, la primera producción de CO2. Luego, ¿no es cierto?, del paso de isocitrato alfa-cetoglutarato, no, perdón, de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, tengo la segunda producción de NAD. Y de malato a oxalacetato tengo la tercera producción de NADH. Entonces, completadas las tres moléculas de NADH. La producción de FATH2, por si acaso, ¿ya? FATH2, ya cuando hablamos en glucólisis les había adelantado que el FAT
existe el NAT y su par es el NAT reducido, el NADH. En el caso del FAT es FAT-H2. Cuidado en el examen que les ponga FAT-H y me pongan ahí mal, ¿ya? Entonces, de succinato a fumarato tenemos la conversión de FAT en FAT reducido en FAT-H. La liberación de ATP o GTP se da de succinil coenzima A succinato. Ahí tenemos la conversión de GDP en GTP, ¿no es cierto? Pero rápidamente cambia, ¿no es cierto? Con uso de un ADP y tenemos el ATP, ¿cierto? 2 más 1, ATP. ¿Ya? Y ya tenemos esta conversión y la producción de los dos CO2 en el paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato y de alfa-cetoglutarato a succinil coenzima. Como vemos, entonces, el ciclo no es eficiente en la producción de ATP, solo nos está generando por vuelta un ATP. Si teníamos piruvato de una glucosa estamos teniendo, no se olviden que tenemos 2 piruvatos, por lo tanto 2 vueltas. Entonces, en 2 vueltas, o sea, ahorita por una glucosa, en el ciclo de Krebs estamos obteniendo 2 ATPs. Entonces no es eficiente, ¿verdad? Nosotros se nos ha dicho que este paso es importante para la obtención de energía. Entonces, ¿qué está pasando? Recuerden que el NAD y el FAT son moléculas energéticas. Y estas las vamos a mandar a la cadena transportadora de electrones para, así como quien dice, sacarle el jugo y obtener la mayor cantidad de ATP. Entonces aquí está un poco más detallado, completo, como lo han visto en su bioquímica, ¿no es cierto? Con todo y eh, el tipo de reacción que se da, si son condensaciones, deshidrataciones, oxidaciones, etcétera. Y las enzimas que median el proceso, ustedes ya se acuerdan de la conitasa, de la isotrato deshidrogenasa, la fumarasa, etcétera. ¿Ya? Entonces, la acetilcoenzima A se oxida a 2 moléculas de CO2, ¿no? Durante este proceso ya hemos visto que, pues justamente aquí y aquí, ¿no? La producción de CO2. El oxalacetato no aparece en la ecuación ya que se va a regenerar. Recuerden, se vuelve a condensar en acetilcoenzima A para producir citrato y se regenera otra vez el ciclo. ¿Ya? Entonces, el oxalacetato no es un, o sea, si bien inicia el proceso, ¿no? Pero no aparece en la ecuación porque no es un producto tal cual. Ya la producción de GTP por el ciclo conduce a la producción de ATP a través de la nucleósido y fosfato quinasa. Esta enzima es clave entonces para la producción de ATP y así se suman las reservas de energía en la célula. Bueno, tenemos otro esquemita que ustedes también ya lo han visto, me digan que no. Entonces, este es el por qué denominamos que el ciclo de Krebs es el centro metabólico de varios procesos. Por ejemplo, el citrato va a poder salir también, según los requerimientos de la célula, hacia la oxidación de grasas y la síntesis de esteroles, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato para la producción de aminoácidos, que, bueno, en animales no permiten neurotransmisores, pero también aminoácidos propios de la planta, la succinilcoenzima A para, por ejemplo, la producción de grupos hemo en la planta. Recuerden que la clorofila va a estar ligada a esto, a las protoclorofilas. El malato va a poder salir a gluconeogénesis si se requiere el oxalacetato a la producción de aminoácidos. Ya acá lo vemos mucho más en extenso, entonces, de que el producto pueden salir los intermediarios ya del ciclo de Krebs hacia diferentes rutas. Por ejemplo, esta es interesante, ¿no? El oxalacetato se puede reconvertir a fosfoenol piruvato para la producción de glucosa, si es que la célula lo requiere inmediatamente, o la producción de aminoácidos, ya varios aminoácidos. Igual aquí, el alfa-cetoglutarato para la producción de prolina, glutamina, arginina, otro tipo de aminoácidos, la producción de purinas, la producción de pirimidinas, por ejemplo, viene del oxalacetato, ¿no es cierto? Y tenemos VAL, la porfirina, ¿no? Que es
de la clorofila, que ustedes han terminado de ver la fotosíntesis, entonces viene de la succinilcoenzima A. Entonces, esto recordar es clave para ustedes. Sin embargo, energéticamente, pues, nos interesa la parte de la producción del ATP, el NAD, el FAT. Bueno, les he traído un pequeño videito, pero voy a pasar esto y al final de la clase, si es que hay el tiempo, ya lo reproducimos, y si no, les dejo el link por el chat y también lo he cargado, por ejemplo, el de glucólisis al DUT, ¿ya? Así que igual va a estar en el DUT. Se pasó, ya. Hablemos de la fosforilación oxidativa, el tercer paso. Una vez que entonces hubo la glucólisis, tenemos oxígeno, vamos a pasar al ciclo de Krebs, ¿cierto? Ya estábamos dentro de la mitocondria, recuerden que el ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial, pero ahora va a empezar la fosforilación oxidativa, nos vamos a trasladar a las crestas mitocondriales. Recuerden que las crestas mitocondriales son la membrana interna, ¿no es cierto?, de la mitocondria. Y ahí, entonces, la membrana interna está tachonada de proteínas, ¿no es cierto?, que forman justamente la cadena transportadora de electrones, y el proceso se denomina fosforilación oxidativa. Entonces, la fosforilación oxidativa y cadena transportadora de electrones es lo mismo, sí, pero el proceso correctamente llamado es fosforilación oxidativa y se da por medio de la cadena transportadora de electrones. Entonces, en condiciones aeróbicas, presencia de oxígeno, se va a reoxidar el NADH y el FADH. Estos dos productos son importantísimos, son altamente energéticos. Recuerden que tenemos NAD producido de la glucólisis, que se vino directamente aquí, y también NAD que está viniendo del ciclo de Krebs. Y el FAT exclusivamente se produce en el ciclo de Krebs. Cuidado que les puedo poner que la glucólisis produce FAT, ¿no es cierto? Entonces me ponen verdadero ya muertitos. Bueno, entonces como mencionaba, se produce en la membrana mitocondrial interna y a este conjunto de proteínas se le conoce como cadena transportadora de electrones. El efecto global de este proceso, al final, es la transferencia de electrones. ¿Quiénes van a donar? Donadores de electrones en la cadena transportadora de electrones, ojo, de fosforilación oxidativa, porque hay cadena transportadora de electrones en fotosíntesis. Entonces, leer bien las preguntas en el examen, no se me vayan a confundir. Entonces, en este proceso, los donadores de electrones son el NADH y el FADH. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la ecuación, vamos a terminar pues en un H que se va a dividir, ¿no es cierto?, generando protones, generando oxígeno, bueno, en presencia de oxígeno, ¿no es cierto?, por eso tenemos que estar en presencia de oxígeno, y pues finalmente se forma agua y NAD, igual el FAT, ¿no es cierto?, y no se ve en la ecuación, pero se producen los electrones necesarios para impulsar la cadena transportadora de electrones. Entonces vemos aquí el proceso de otra forma, y me gusta ponerle siempre dibujitos en diferentes posiciones espaciales para que se den cuenta. En este caso la glucosa, pues normalmente los esquemitas vienen de arriba abajo, de abajo arriba, da igual. Estamos, esta parte del proceso, recuerden, citosol, glucosa a piruvato, ¿no es cierto?, glucólisis, todo este proceso, y la transformación de piruvato en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ingresa a la matriz mitocondrial en el ciclo de Krebs. Ya hemos visto entonces, se da la producción de CO2, ATP, y lo que nos interesa ahorita es el NADH, ¿no es cierto?, y el FAT, o el FATH2. Estos ingresan entonces a la fosforilación oxidativa, aquí está muy resumido, y termina formándose NAD y FAT, que luego se regeneran para mantener esta cadena transportadora de electrones. Y este NAD y este FAT, pues, no, perdón, este NAD, por ejemplo, el FAT, puede entrar, por ejemplo, a la vía de oxidación de ácidos grasos para volver a producir acetilcoenzima A y esto se regenere, ¿no es cierto? Entonces, así es como se va entrelazando tanto la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, pero también, porque lo vamos a tocar, la oxidación de ácidos grasos. Hasta ahorita no estamos hablando nada nuevo, es solamente un repaso de su bioquímica, así que no me pueden decir
que se sienten abrumados. Bueno, hablemos de la fosforilación oxidativa. Entonces, esta es la transferencia de electrones al oxígeno. No es directa, sino que tiene lugar en una secuencia ordenada de pasos discretos, durante los cuales hay una liberación de energía. Habíamos hablado de que sin el proceso de fosforilación oxidativa, sin estas estructuras proteicas, pues la liberación de energía sería tanta que la célula terminaría incinerada. Y eso no se da, ¿por qué? Porque justamente estamos regulando esa energía a través de estos saltitos que va a dar los electrones a través de las estructuras proteicas. Esta energía es utilizada entonces por la mitocondria para provocar la fosforilación de ADP a ATP. El proceso general de síntesis de ATP a través de la cadena transportadora de electrones, ya hemos dicho que se denomina fosforilación oxidativa. Entonces, se acordarán de su bioquímica que tenemos 4 complejos proteicos, ¿no es cierto? En los cuales pues va a iniciar el complejo 1 con la, bueno, aquí, a ver, aquí está al revés, con la donación de electrones del NADH, se convierte a NAD y libera los electrones. Estos van a ser aceptados por el complejo 1, va a fluir, luego los pasa a la ubiquinona, luego al complejo 3. En el complejo 2 no hay paso del complejo 1 al 2, por si acaso. En el complejo 2 se está obteniendo los electrones a partir del FATH, también van a ser transportados por la misma ubiquinona hacia el complejo 3, luego a la citocromo C, y esta lo transporta, ¿no es cierto? Porque recuerdan que estas son pequeñas proteínas móviles, las van a mover hacia el complejo 4. Durante esta ruptura, durante esta ruptura del NADH y el FADH, se va a liberar protones que se están acumulando en la matriz mitocondrial, y esto hay que regularlo porque si no vamos a alterar el pH. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que bombear protones. ¿Quién bombea protones? El complejo 1, el 3 y el 4. Y se van a acumular en el espacio intermembrana. Luego, estos van a volver a ingresar, pero van a ser cambiados para impulsar, ¿no es cierto? Vamos a hacer uso de una ATPase, que es el complejo 5, para la producción final de energía. Entonces, hablemos rápidamente, porque ustedes ya lo han revisado en extenso esto, de los componentes de esta cadena transportable, porque he dado solamente un repasín. Entonces, hablemos de los citocromos. Recordar que los citocromos contienen porfirinas de hierro, ¿no es cierto? Muy similares, cuidado, a la clorofila. Ya tienen que ir relacionados. Bueno, hay diferentes tipos de porfirinas. Lo importante aquí es que tienen un átomo de hierro que puede sufrir oxidación y reducción de estados, ¿no es cierto?, del fierro 2 al fierro 3. También los citocromos contienen cobre, que también permite esos estados de transición, ¿no?, de oxidación y reducción en el caso del cobre, ¿no? Y son pequeñas estructuras proteicas. Bueno, las flavoproteínas, por ejemplo, la deshidrogenasa, que cataliza la acción del NADH, ¿no es cierto?, es una enzima que justamente pues tiene flavina mononucleótica como grupo protésico. Ustedes ya saben qué cosa es un grupo protésico, etc. La succinato deshidrogenasa es la única enzima del ciclo tricarboxílico que está vinculada directamente con la cadena transportadora de electrones. Esta enzima es clave en el proceso porque, recordarán, aquí abajito, ¿no es cierto?, dice succinato y fumarato porque acá abajito está el ciclo de Krebs. ¿Y con quién se está ligando? Con justamente la succinato deshidrogenasa, porque a la vez que se produce el FADH2, se rompe y empieza esta parte de aquí. La acetilcoenzima deshidrogenasa también contiene pues flavinas, ¿no es cierto? La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se encuentra en la superficie exterior de la membrana y también contiene flavina. Entonces vamos a tener varias enzimas que tienen flavina en su estructura. También hay proteínas hierro sulfuradas, ¿no es cierto? Las proteínas de Ries, que se acordarán que justamente pues lo importante es que son proteínas que pueden ser de este tipo, que tienen en el centro un núcleo de fierro que está como agarrado y como si fuera
crucificado, digamos, por así decirlo, por 4 átomos de azufre que justamente están enlazados con sus enlaces de cisteína. Entonces, por eso son hierros sulfurados, tienen fierro y azufre. Se puede configurar de esta forma o en esta forma de 2 núcleos de fierro y haciendo esta estructura, o una más compleja compuesta. ¿Y por qué es importante que tenga hierro y azufre? Como lo mencionamos, porque va a permitir estos cambios de valencia y por lo tanto de oxidación. Bueno, tenemos la ubiquinona, también conocida como coenzima Q, que tiene una estructura de benzoquinona y es transportador de electrones soluble en lípidos. Este es capaz de desplazarse a través de la membrana. Bueno, hay diferentes ubiquinones, ¿no es cierto? Depende de la longitud de la cadena isoprenoide, ¿no? Es una pequeña molécula, ven acá, pero puede ser variable de 6 a 10 veces esta estructura. Por eso dice que la longitud puede ser variable. Actúa como sumidero de electrones y va a vincular la transferencia de electrones que se está donando del NADH y del FADH y los va a enviar hacia, ¿no es cierto?, el complejo 3, ¿no es cierto?, para seguir el proceso. Bueno, dicho entonces las propiedades que tienen estas proteínas que están dentro de los grupos de los complejos proteicos, hablemos de los complejos. El complejo 1 ya se saben, la NADH, ubiquinona oxidorreductasa, el complejo 2, succinato deshidrogenasa, la ubiquinona o coenzima Q, el complejo 3, la citocromo BC1 ubiquinol, citocromo C1 oxidorreductasa, la citocromo C, el complejo 4, citocromo C oxidasa y la ATP sintasa o complejo 5. Ya como ustedes ya lo han llevado en su curso de bioquímica, se saben estos nombres, asumo yo. Entonces, para simplificar el proceso, vamos a hablar de complejo 1, 2, 3, 4 y 5. Suficiente para mí. Pero se supone que ustedes ya saben cuál es su nombre y qué es lo que hace cada complejo. Entonces, partimos. Hemos dicho, repasemos una vez más. El NADH es el que va a donar electrones. Y también aquí no se ve, pero está el FAD, porque en la producción de succinato fumarato dijimos que se producía FADH. Entonces, este NADH y este FADH van a ser los donadores de electrones. Cuidado más bien el sitio. El NADH produce electrones en el complejo 1 y el FADH produce electrones para el complejo 2. Ya no al revés, decimos que este proceso es ordenado. Ambos, ¿no?, los electrones que empiezan a fluir por estos complejos proteicos van a fluir hacia la coenzima Q. ¿Ya? Esta coenzima Q, dijimos, es pequeñita y es móvil, entonces es capaz de transportarse por aquí por la membrana y entregar al complejo 3. Fluyen también los electrones, recuerden, hay proteínas de riesgo, etcétera, que van a entregar al citocromo C. Luego este citocromo C también es móvil por la membrana y entrega al complejo 4. Finalmente, en el complejo 4 se da la producción de agua. ¿Y por qué? ¿Quién es el, dijimos, ya mencionamos, donador de electrones? NADH y FADH. Aceptor final de electrones, el agua. Cuidado que en fotosíntesis es distinto. Medio inverso. Ya. Entonces, el aceptor final de estos electrones es el agua. Así nos deshicimos del problema porque estos electrones no podían andar ahí haciendo de las suyas. En este proceso que estamos haciendo, hemos roto NAD, hemos roto FAD, se está liberando estos protones. Genera problema, van a ser sacados, se ve la imagen, ¿no es cierto? El complejo 1, el complejo 3 y el 4 saca. Profesor, ¿por qué el complejo 2 no saca? Porque vean que el complejo 2 es una estructura proteica, ¿no es cierto? Es un complejo proteico, pero que solo está anclado a la membrana interna. No es transmembrana, por lo tanto no es posible bombear protones hacia la zona del espacio intermembrano. Entonces, estos protones que se están acumulando en el espacio intermembrana, entonces ahí los tengo por mientras voy solucionando esto de los electrones. Sin embargo, no los puedo dejar indefinidamente en el espacio intermembrana. Entonces, ¿qué pasa? En el paso final, el complejo 5, ¿no es cierto?, es una ATPasa que va a ingresar todos juntos y ordenadamente estos protones.
Recordar que la ATPase tiene esta estructura como una cabecita y un cuellito. Entonces, al ingresar los protones a través de la subunidad F0, va a impulsar que la subunidad F1 se mueva. En este proceso de moverse, ¿no es cierto? Es como si fuera una turbina, va a generar la producción de ATP hacia el ADP. Entonces, solucionado el problema de los electrones, solucionado el problema de los protones, tengo mi energía, ¿no es cierto? Tengo el ATP aquí, primordial, y ya no tengo entonces mi molécula inicial que fue glucosa, recuerden. Y luego entramos al piruvato y aquí entré con NAD y FAD. Entonces ya la molécula de 6 carbonos que era la glucosa, aquí ya es una molécula de CO2 que se libera hacia el espacio. Bueno, el CO2 ya se liberó en el ciclo de Krebs y los resultantes pues aquí. Ya. Listo. Bueno, esto es parte de su bioquímica, vamos a pasar muy rápido igual, solamente detallando cómo es el proceso en cada etapa del complejo. Entonces, el complejo 1, ¿no es cierto? La función es transferencia de electrones que van a ser donados del NADH y va a ser transferido pues a la coenzima Q, acá estamos viéndolo. Bueno, tiene varias subunidades, hemos dicho que tiene estas subunidades de flavina, ya indicamos por qué son importantes y porque tienen hierro y azufre. Entonces va a permitir que los electrones puedan ir por esas estructuras. Recuerden, el NADH, entonces va acá la flechita está al revés, ¿no es cierto? Pero el NADH dona electrones, ¿no es cierto?, al centro que tiene flavina. Y estos electrones empiezan a saltar por estos centros hierro sulfurados, ¿no?, de las proteínas Frieste, y finalmente se entregan a la ubiquinol. Así es como se da el salto de electrones. Por si a alguien le quedó duda o se había olvidado, entonces la primera estructura o la primera molécula en recibir estos electrones productos del NADH, recuerden que la flechita acá está al revés, es el mononucleótido de flavina. Y empieza a dar sus pequeños saltitos. En este proceso que se está liberando protones, pues se bombea 4 protones hacia el espacio intermembrana. Listo, es el complejo 2, entonces va a transferir estos electrones hacia la ubiquinona. Ya, recuerden que aquí está el ciclo de Krebs ligado, ¿no es cierto? Y tenemos la producción de FAT, ¿no? En el paso del ciclo de Krebs de succinato a fumarato, tenemos esta producción de FAT y se convierte en FADH, H2, ojo, ¿ya? Este FADH2 es el que va a donar los electrones. Así que cuidado de ponerme que el FAT dona los electrones, ¿ya? El FADH2 es el que dona los electrones porque al partirse es justamente la liberación de electrones. Igual, entonces estos electrones rápidamente van a migrar a estos centros de hierro-azufre de la ubiquinona y van a formar ubiquinol. Y ya sabemos que este complejo no es capaz de bombear protones. Aquí la imagen pues está un poco errada. Dijimos que este está anclado solamente en la membrana interna. Esta partecita de la membrana está hacia afuera, no es transmembrana. ¿Okay? Y por lo tanto no es capaz de bombear protones. ¿Ya? Estoy aquí. Bueno, la ubiquinona, la coenzima Q, es, pues, dijimos, una molécula pequeña que recibe electrones, se convierte en ubiquinol y por eso es capaz de moverse a través de la membrana y llega hasta el complejo 3. El complejo 3 va a transferir estos electrones. Bueno, el complejo 3 tiene los citocromos B, C1 y complejos de Riesque y, como hemos dicho, se va a oxidar y libera más protones al espacio intermembrana. ¿Y estos a quién iban a pasar? Hacia la citocromo C. Entonces, bueno, acá no se ve el flujo de electrones, pero vean que está enviando pues los electrones hacia el citocromo C una vez que han sido recibidos. La citocromo C también es una pequeña proteína y es capaz de desplazarse por la membrana. Dijimos el complejo 3 hacia el 4. Ya son como unos pequeños transportadorcitos. Si no se acuerdan, recuerden que las proteínas pues tienen diferentes dominios, ¿no es cierto?
la amina beta plegada, alfa hélice, ¿no es cierto? Y en el centro, pues tenemos justamente la estructura que permite, son aminoácidos expuestos, que permite que el electrón calce ahí y pueda ser transportado sin dañar la membrana. Bueno, el complejo 4, la citocromo C oxidasa, entonces transfiere electrones del citocromo C al oxígeno molecular y lo reduce a agua. Entonces, no se olviden, aceptor final de electrones, el oxígeno. Ya creo que les había dicho el agua ahí por ahí, cuidado, ¿ya? Es el oxígeno y el producto es agua, ¿ya? Listo. Bueno, en este proceso los electrones se transfieren a través de los citocromos y los centros de cobre que tienen, este centro de cobre es importante en este último complejo, en el complejo 4, ¿ya? Porque este es el que va a permitir la formación de agua. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, una vez que se ha entregado, el citocromo se está entregando, ¿no es cierto?, los electrones y tenemos aquí estos centros de hierro y cobre. Y estos son los que permiten que en presencia de oxígeno, utilice el oxígeno, se entregue, ¿no es cierto?, estos electrones y se forme agua. ¿Listo? Que hay protones que se están usando, porque los protones, ¿no? Se junta el oxígeno con protones para formar agua. Entonces es sustrato, pero a veces hay exceso de protones, ¿no es cierto?, que no se están bombeando, entonces también bombea protones. ¿Listo? Y aquí lo tenemos en extenso. Entonces, recordar, complejo 1, NADH, complejo 2, bueno, este es el que se interactúa con el ciclo de Krebs, FADH, recuerden, ¿ya? El producto del paso de succinato a fumarato, FADH. Ambos liberan sus electrones y van a fluir por las diferentes estructuras proteicas que tienen normalmente hierro y azufre. Entonces, ¿qué permite? Aquí el paso importante, la flavina que recibe primero y empieza a fluir los electrones. Ambos entregan a la coenzima Q, o sea, estos electrones reciben la coenzima Q y se va directo a la 3. No es que él espera el 2. Este proceso es independiente. Se genera aquí también electrones, va a la coenzima Q y lo lleva a 3. Entonces la coenzima Q es una moleculita pequeñita transportadora. Dijimos, está sacando 4 protones por el complejo 1. Luego en el complejo 3, todos estos electrones de ambos casos, ¿cierto?, van a ser enviados al complejo 4 a través de la citocromo C, que es capaz de transportarse. Bueno, acá ya se ve la flecha muy exagerada, pero es así como aquí, ¿no? Por la membrana. Cling, 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 va, llega al complejo 4 y finalmente, pues aquí hay centros de cobre que permite que justamente el oxígeno se una con los protones formando agua, da los electrones, el aceptor final de protones es el oxígeno y pues este complejo también es capaz de sacar algunos protones. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a pasar luego. Y este es pues justamente el movimiento bueno, lo anterior explica lo que pasa en los complejos 1, 2, 3 y 4. Y este es cómo se impulsa, cómo se mueve justamente la ATP sintasa generando el ATP. Ya están bonitos, si es que no alcanzamos a verlos, revísenlos por favor. Les voy a dejar también en el YouTube. Bueno, entonces como ya me he tomado harta parte de la obra, ¿no? Trabajando esta parte de química, me falta esto del complejo. Bueno, ya lo habíamos explicado, ¿no es cierto? Pero vamos a profundizar, ¿no es cierto? Entonces, que el complejo ATP, el complejo 5, tiene 2 subunidades importantes resaltar, la F1 y la F0, ¿ya? Hacia el espacio intermembrana está este cuellito, o sea, la subunidad F0, los protones que se están acumulando esto es en el espacio intermembrana, y van a fluir a través de este cuello, ¿no es cierto? Y esto impulsa entonces la rotación de la subunidad F1
y va a catalizar la producción. Este giro, entonces, va a producir energía. Va a hacer que el ADP, ¿no es cierto?, y fósforo inorgánico se unan formando el ATP. Y este es el producto principal de la respiración, ¿ya? Entonces, a la planta cuando respira le interesa producir energía, energía que se va a utilizar para crecer, para mantenerse, etc. Listo. Recordarán los balances energéticos entonces del proceso respiratorio. Entonces, el proceso respiratorio hemos dicho que incluye la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, a través de la cadena transportadora de electrones. Entonces, durante la glucólisis, muy rápidamente, se consumió 2 ATP, se produjo 4 y dijimos, ganancia neta 2. También producimos 2 moléculas de NADH. Durante la descarboxilación oxidativa del piruvato, o sea, cuando el piruvato se convierte en lo que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, vamos a tener una descarboxilación, ahí se produce NAD, pero no se produce ATP. Ya en el ciclo de Krebs, entonces, cuando ya tenemos esto en la formación de acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Ya, en el ciclo de Krebs, entonces, vamos a tener, dijimos, por cada glucosa, la producción de 2 ATPs, o sea, 2 vueltas, eran 3 NADs, por lo tanto, por vuelta, entonces, por lo tanto, 6 NAD, perdón, y un FAT por vuelta, 2 FAT. Listo. Tenemos la fosforilación oxidativa de la cadena transportadora de electrones. A ver, un momento. No está el doctor Lazo. No, yo no lo puedo atender. Ahorita estoy en clase. Ya. Ya. Tenemos la fosforilación oxidativa, entonces. Van a disculpar, sino que estoy en la universidad porque me olviden la. Ya. Tenemos la fosforilación oxidativa. Entonces, en esta cadena transportadora, cada NAD me va a generar, y es importante el balance para sus problemillas, cada NAD produce 2.5 ATPs por NAD. ¿Ya? Entonces, ahí, por cada NAD que se ha producido, lo multiplica. Entonces, 2 por 2.5, 5 ATPs. Por estos NAD de acá de la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, 1.5 moléculas, ¿no es cierto?, por cada ATP, entonces tenemos los 4.5 ATP. Luego, en el ciclo de Krebs, cada NAD por 2.5 tenemos 15 ATPs, y por cada FAT, más bien el FAT produce 1.5 ATP. Aquí hay un error, es 2.5, ¿ya? Eso está corregido aquí. Entonces, haciendo la suma de todos esos NAD y FAT, igual ustedes ya han revisado este balance energético en bioquímica, entonces tenemos glucólisis, ATPs, 2 moléculas y 2 NAD que forman 5 ATPs, 5 ATPs aquí, en la descarboxilación del piruvato a la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs nos genera 2 moléculas de ATPs, 15 ATPs de NAD, 3 ATPs de FAT, la glucólisis 2 ATP, el ciclo de Krebs 2 ATP y la fosforilación oxidativa entonces 28 ATPs. En total, normalmente, 32 ATPs, una oxidación completa, una oxidación óptima. Ya si es que ha habido fallas en el proceso, si la planta ha estado en estrés, entonces el balance puede ser un poco menor. ¿Ya? Pero entonces una oxidación completa de una sola glucosa nos da 32 ATPs, pero al final de todo el proceso. Ya, ahora sí empecemos con lo bonito, ¿no es cierto? Con la parte fisiológica. Hablemos de la termogénesis. Este proceso, ¿no es cierto?, en las plantas, ¿ya?, y en algunos otros organismos también, existe una enzima que es la oxidasa alternativa o AOX en vez de la citocromo oxidasa. Y esta va a activar la vía de resistencia al cianuro. Esta vía permite mantener la respiración cuando la vía principal está bloqueada y permite la liberación de energía en forma de calor. Ya, o sea, no se produce ATP en la vía de resistencia al cianuro,
sino lo que va a permitir es energía en forma de calor. Entonces tenemos aquí el NAD, ¿no es cierto? ADH mitocondrial, y esta NAD deshidrogenasa permite, ¿no es cierto?, esta producción. Entonces, la oxidasa alternativa es la que está permitiendo, justamente acá la vemos, la oxidasa alternativa, que está permitiendo la producción de energía. Entonces se entrelaza con la otra. ¿En qué condiciones se va a activar la vía de resistencia al cianuro? Por ejemplo, en plantas que sufren de estrés por bajas temperaturas, o cuando, pero no van a creer que es cuando no hay oxígeno, ¿ya? Dijimos que cuando no hay oxígeno se activa la vía fermentativa. Esta resistencia al cianuro normalmente suele ser cuando hay muy bajas temperaturas o cuando la planta tiene que hacer termogénesis en casos especiales que los vamos a ver a continuación. Sí, lo coloqué. Ya. Tenemos aquí la especie Arum maculatum, recuerden, de las aráceas, ¿no es cierto?, que tienen esta estructura, ¿no?, el despádice y esta estructura. Se ha visto, si nosotros le tomamos una foto de estas de infrarrojos, se ve esto, miren, es espectacular. La espádice está normalita, pero esta estructura, ¿no es cierto?, donde van a estar ¿cómo se dice?, el polen, ¿no es cierto?, las anteras incrustadas, recuerden. Entonces se pone así, súper caliente. Vean, la temperatura está hacia los 33 grados, mientras que el resto del espádice está a 17 grados. ¿Esta estructura qué es? Recordar, ¿no es cierto? Tiene las flores femeninas abajo y las flores masculinas hacia arriba. Entonces, ¿para qué le eleva tanto la temperatura? Para su reproducción, ¿ya? Para que los insectos, ¿no es cierto?, los bichitos polinizadores, se posen sobre la parte superior y el polen caiga hacia las flores femeninas inferiores, ¿ya? Y acá vemos cómo se da el aumento de temperatura, ¿ya? Y vemos que, entonces, la temperatura ambiental, por ejemplo, está acá en 17 para nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Acá debe estar unos 25, y llega a subir hasta unos 32, 36 grados en esta estructura. Pero no requiere que toda la planta haga un gasto energético enorme, solamente en la estructura, que es la polinizadora, ¿no es cierto?, en la que necesitamos elevación de temperatura, es donde va a aumentar la temperatura. Bueno, ustedes ya han visto oxidación de ácidos grasos, lo vamos a pasar muy rápido. Lo que sí hay que resaltar es que se da, ¿no es cierto?, en el glioxisoma. Y esta vía es importante, ¿por qué? Porque vamos a producir ATP, pero ya no a través de los carbohidratos, sino a través de los ácidos grasos. En plantas, ¿dónde es importante esto? En la germinación de semillas oleaginosas, o sea, semillas que no germinan a partir de carbohidrato o almidón, sino a partir de ácidos grasos, que tienen cantidad de aceites. ¿Ya? Entonces, en esa condición de germinación de semillas, pero también cuando la planta no puede realizar fotosíntesis. Y por ejemplo, usted la planta la priva, ¿no es cierto?, de energía, y de pronto, no sé, por alguna situación, por ejemplo, tiene en su departamento su planta y usted se fue de viaje y se olvidó de dejarle con la ventana abierta a la plantita, entonces la plantita va a tratar de sacar energía de donde haya, entonces va a empezar a oxidar sus ácidos grasos, ¿no? Y si usted llega y ya le da, o sea, rompe el estrés, y vuelve toda la normalidad, pues la planta sobrevive. Pero si ya se hace prolongado, la planta pues ya llega a morir, ¿no es cierto? Pero trata de sobrevivir lo más posible. Pero sobre todo es fundamental en la germinación de semillas oleaginosas. Quiero ver cómo estamos en la hora. Ya. Bueno, este proceso se da en el glioxisoma, ¿ya? Ya saben que esto se da pues en la mitocondria, también en sistemas animales, pero recalcar la diferencia, ¿no es cierto? En ácidos grasos se da, perdón, en plantas se da en el glioxisoma, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, pues los ácidos grasos van a pasar por un proceso de activación donde el ácido graso se le va a pegar, por decirlo así, una coenzima A, formando la acetilcoenzima A, tiene una lanzadera de carnitina, ¿no es cierto?, el cual permite que entre hacia la mitocondria, la lanzadera de carnitina, se acordarán ustedes de su bioquímica,
Pero en este caso, la planta no tiene lanzadera de carnitina, no es necesario, ¿ya? Porque recuerden que esta lanzadera de carnitina es la que permite que entre por la membrana de la mitocondria. En este caso, como se da en el glioxisama, el proceso es más simple, se da la activación sí, pero no hay lanzadera de carnitina, ¿ya? Entonces, de frente se da la oxidación por FAD, de ahí se forma la enoicoenzima A, se forma ¿no es cierto? Hay una hidratación, una oxidación, una hidratación, otra oxidación, pero una es mediada por FAD, la otra es por NAD, la tiólisis se acordarán y se forma la acetilcoenzima A. ¿Ya? Así estamos entonces, y la acetilcoenzima A, ahora sí, entra pues al ciclo de Krebs y se da todo igualito, y la membrana transportadora de electrones, ¿ya? Sino que la explicación en cuanto a semillas oleaginosis es de este modo, ¿ya? Utiliza beta oxidación. Bueno, la vemos acá la beta-oxidación, entonces en este proceso va a estar implicada, por ejemplo, la catalasa para desactivar este peróxido que se está formando en la producción de FAD a FADH2, ¿no es cierto? Y va a estar importante esta enzima para desactivar esto. Bueno, y tenemos pues la primera oxidación, la reducción y otra vez la tiólisis como producto final. Entonces, a partir de un ácido graso, ¿no es cierto?, que ha sido activado, le hemos pegado ahí una coenzima A y esto se llama acetilcoenzima A. Entonces tengo la formación de acetilcoenzima A y acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A es la que me interesa porque la voy a entrar al ciclo de Krebs y ya tengo energía. Bueno, cada vuelta de esta beta-oxidación va a cortar la cadena de los ácidos grasos en los carbonos y se repite hasta degradar el ácido graso completamente. Recuerden, por ejemplo, si acá tenía yo mi ácido graso que está entrando, entonces al final del ciclo voy a tener más cortito, ¿no? Cada dos ácidos grasos, cada dos carbonos se corta y se corta. ¿Ya? Porque recuerden que los ácidos grasos son así, ¿no? Entonces, uno, dos carbonos, corto. Luego a la siguiente vuelta corto y ya me quedé sin ácido graso. Bueno, el producto final es la acetilcoenzima A. Entonces, en las plantas, recuerden que la acetilcoenzima A entra bueno, en las plantas hay algo especial, que esta acetilcoenzima A, si estamos en esta vía, va a entrar al ciclo del glioxilato, ¿ya? ¿Y qué es el ciclo del glioxilato? Es muy similar al ciclo de Krebs. Ya vemos aquí, por ejemplo, tenemos oxalacetato, citrato, isocitrato, glioxilato y malato. Ya, aquí está la diferencia. Normalmente era isocitrato, succinato, si es que se acuerdan. En el ciclo del glioxilato es como un ciclo de Krebs, pero en vez de el ácido cítrico, ¿no es cierto?, vamos a tener la formación de glioxilato, pues se llama ciclo de glioxilato. ¿Ya? Entonces, semillas oleaginosas, beta-oxidación, ¿no es cierto? En el glioxisoma no hay lanzadera de carnitina y tenemos la producción de acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A se entra al ciclo del glioxilato. Bueno, acá lo vemos. Entonces tenemos los triglicéridos, ¿no es cierto?, de los aceites. Se forman los ácidos grasos porque se libera de la estructura del triglicérido, se liberan ácidos grasos libres. Se marca con la acetilcoenzima A. Sufre beta-oxidación, dijimos, en la beta-oxidación se forma lo que es la acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A va a ingresar hacia el ciclo del glioxilato. Muy similar al ciclo de Krebs, pero lo que se forma es glioxilato. De isocitrato entra hacia, entre isocitrato, acá en vez de succinato, perdón, entra a glioxilato. Malato y da la vuelta. Y ¿no? Este sí se puede ir, a medida que se está acumulando, sí vamos a generar succinato y ahora sí ya se encadena con el ciclo de Krebs, la mitocondria, ¿no es cierto? Malato, fumarato, y luego entra a la gluconeogénesis, que es necesario. Listo. Bueno, algunas aplicaciones de esto es que en el producir, en el ciclo del glioxilato, se va a formar algunos, algunos intermediarios que sirven como fungicidas, ¿ya? En la respuesta fúngica
También en este proceso se forma el ácido jasmónico, que es una fitohormona importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este dividinéter, epoxialcohol, son alenos oxidados y permite justamente que tiene un uso potencial de este, antifúngicos. Bueno, en la oxidación de ácidos grasos, el balance energético, esto, a ver, déjenme revisar porque no me quiero pasar de lado. Tenemos hasta las 8:40. Ya. Entonces, en este balance, bueno, al igual que glucólisis y respiración por la vía de carbohidratos, tiene su balance. Entonces, para activar un ácido graso en la beta-oxidación se requieren 2 ATPs. Cada ciclo, esto ya recordarán ustedes su bioquímica, produce 7 FAT, 7 NAD, 8 acetilcoenzima A. La producción de NAD genera 2.5 ATP siempre, ¿ya? Entonces tenemos 17.5 ATPs. Cada acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo de Krebs finalmente produce 3 NAD, un FAT, un ATP, ¿no es cierto? Dándonos 80 ATPs. En las plantas, el FAT generado no va a contribuir a la generación de ATP, ¿ya? ¿Por qué? Porque dijimos que el FAT va a formar en las plantas peróxido, que va a ser, ¿no es cierto?, desactivado por la catalasa, ¿ya? Entonces, el FAT en la beta-oxidación de plantas no entra al balance energético. Entonces, sumamos toda la producción de energía final del NAD, de la acetilcoenzima A, y finalmente tengo la producción de 95.5 ATPs desde un ácido graso. En este ejemplo estamos considerando el ácido palmítico con 16 carbonos. Dijimos que cada vuelta va a ir acortando en dos en dos. ¿Ya? Entonces, este balance ustedes ya lo han hecho en su bioquímica, solamente es para resaltar que las semillas oleaginosas entonces tienen mucha más energía. Si bien el proceso de germinación es un poquito más demorado, es altamente energético, ¿ya? Por eso las semillas oleaginosas tienden, ¿ya? Porque no es una regla, pero tienden a ser más pequeñas que una semilla de carbohidratos. Por ejemplo, la chía, ¿no es cierto?, tiene gran cantidad de ácidos grasos, es pequeñita, porque con un ácido graso, pues estoy obteniendo bastante energía. Entonces, para su germinación ya no es necesario tanto material de almacenamiento, porque es altamente efectivo. En cambio, por ejemplo, semilla de un haba, ¿no es cierto? Almacenamiento de almidón es grande, porque necesita mucha energía para poder germinar, ¿ya? Eso, si usted una vez han preguntado, esas diferencias de tamaño justamente también dependen mucho del material de reserva. Es una generalidad, pero no es que se cumpla al 100%. Bueno, esta vía de la beta-oxidación es importante en semillas oleaginosas que dependen de esta vía para germinar y tienen relación con el vigor y la calidad de las semillas. Aquí podemos realizar aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, optimizar el metabolismo lipídico para producir más aceite, una mejor germinación, biocombustibles, ¿ya? Pero normalmente se habla en biotecnología, solamente es ahí un pincelazo que estamos dando. Bueno, ahora sí hablemos propiamente de la respiración. La respiración no solamente se da, hemos dicho, se da en la planta y se da todo el tiempo, ¿ya? Olvídense de que la fotosíntesis se da en el día y la respiración en la noche. Eso es súper errado, no sé de dónde ha salido esa idea, ¿ya? Entonces la respiración se da durante todo el día, todo el tiempo, ¿ya? En toda la planta. Pero, en las plantas hay algo interesante. Los frutos también respiran. Los frutos son estructuras especiales de la planta que van a asegurar su reproducción y estas son capaces de respirar. ¿Ya? Una vez cosechada, por ejemplo, nuestra manzana, se han llevado ustedes su kilito de manzana, compraron en el mercado y luego llegaron todos cansados y se ponen a mirar el TikTok. 1 hora, 2 horas. Cuando regresan, ¿cómo está su bolsa? Toda empañada, toda mojada. ¿Por qué? Porque ese fruto es capaz de respirar. A ver, denme un momentito, por favor. Aló. Sí, doctor, pero estoy en clases. Ha venido ese señor, no lo puedo atender.
Bueno, tiene que esperarme el cambio de hora, ¿sí? Y ahorita va a terminar con el A y ya le abro la puerta. Ya, listo. Ahí, ahí, ya. A ver, ¿me escucha, por favor? A ver que no se me haya cortado esto. Eh, Sí, se escucha, Miss. si ya me quedé en el aire. Listo. Bueno, disculpar, es que estoy en el laboratorio y todo el mundo viene a fastidiar. Ya. Entonces, como les mencionaba, los frutos son capaces de respirar. Y esta respiración, vamos a verlo ya a mayor profundidad cuando hagamos hormonas, pero vamos a tener los frutos climatéricos, los frutos no climatéricos. El fruto cuando respira, eh, bueno, pues permite que el fruto siga vivo. O sea, cuando nosotros comemos una fruta, ese material sigue vivo, sigue respirando. Pero esa energía no es totalmente, no es infinita, ¿no es cierto? Es finita, se va agotando. Y a medida que nosotros vemos cómo va envejeciendo nuestro frutito, porque lo dejaron ahí, ¿no es cierto? La mamá les compra su platanito, el papá les trae su papaya, no sé, su fruta para que se coma, y ustedes prefieren irse a comer un sanguchón de la tía Veneno, y el pobre plátano pues está todo negro ahí, sin que nadie se lo coma, entonces empieza a morir, o sea, esa respiración va decayendo. ¿Ya? Y esta respiración es necesaria analizarla en fisiología vegetal, porque se hacen muchos experimentos para evitar justamente, eh, o sea, comprender esta respiración nos ayuda a evitar ese desperdicio de alimentos. Recuerden que un componente importante, ¿no es cierto?, de los objetivos del desarrollo sostenible es asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, no solamente nos interesa producir alimentos de calidad, producir más rendimientos, sino también que estos productos finales, ¿no es cierto?, duren lo más posible para que llegue a la cantidad de personas necesarias y no se desperdicie. Actualmente no solamente tenemos un problema de falta de alimentos a nivel mundial, tenemos un problema de desperdicio de comida. Es más, las cifras dicen que, por ejemplo, la producción que se pierde, o sea, por desperdicio, o sea, ya está cosechado y se ha desperdiciado porque se ha podrido en anaquel, porque en el supermercado no se vendió, etcétera. La cantidad de comida que se pierde por este desperdicio de los países ricos serviría para abastecer la alimentación en países pobres. Entonces, es un problema grave. ¿Ya? Entonces, hay que estudiar esta respiración. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, podemos poner, ¿no es cierto?, la fruta, empacarla en una camarita de respiración, es una cámara que está sellada, y le vamos a tener pues una sondita, ¿no es cierto?, donde vamos a tener una trampa de agua de varita. El agua de varita está formada por hidróxido de bario, bueno, se compone de hidróxido de bario y cloruro de bario, pero el hidróxido de bario es el que permite entonces atrapar el CO2. ¿Ya? Aquí entonces la fruta, como respira, es lo mismo, libera CO2 y agua. Entonces esta fruta está liberando ahí el CO2 y el agua de varita va a estar en un tubo que por ejemplo es un tubo de Pettenkofer que tiene agua de varita y va a atrapar o fijar el CO2. Y luego yo, hacia el otro lado, ¿no es cierto?, puedo inyectar con un compresor, puedo inyectar aire que no tenga CO2. Aquí, pues en este sistema para inyectar aire en CO2, tengo que tener una trampa, por ejemplo, con hidróxido de potasio, para que no entre CO2 y solo entre aire limpio, sin CO2, ¿no es cierto? Y así voy midiendo cuánto respira el fruto. También lo puedo hacer en una hoja, si es que yo quiero ver cuánto está respirando una hoja, ¿no es cierto? Ya he medido la fotosíntesis, ahora quiero medir cuánto respira para hacer el balance de carbono, por ejemplo. Entonces, igualito, tengo un compresor, un analizador de gases, ¿no es cierto? Se mide el flujo, entra hacia el flujo el aire y se remueve el aire de salida y por un analizador de rayos láser
se registra el diferencial, ¿no? Cuánto CO2 está liberando la hojita en el proceso respiratorio. Recuerden que durante la respiración se libera CO2, ¿ya? Inverso a la fotosíntesis liberamos oxígeno. Lo vemos acá también, este es un respirómetro para frutas, ¿no es cierto? Mucho más, o sea, esto lo podemos hacer nosotros, ¿no? Artesanalmente, digamos, con estas estructuras, pero ya ahora pues avanza un poquito más la tecnología y ya existe esto, ¿no? Entonces nosotros lo único que hacemos es poner la fruta, pero veamos que el fundamento sigue siendo el mismo, está conectado ahí un motorcito, esto regula el tiempo y se extrae el CO2 y el oxígeno independientemente, ¿no? Hay que separar el oxígeno del CO2. Bueno, va a haber factores que afectan la respiración, ¿no? Por ejemplo, algunos preguntan, ¿no? Pero ahora si se sube la temperatura, ¿se respira más, se respira menos? ¿Cómo será? Entonces, la tasa respiratoria de las plantas depende del tipo de órgano y del estado metabólico y de la edad de la planta. Aumenta, o sea, se hace mayor eh, a medida que hay mayor demanda energética. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la planta está creciendo, ¿no es cierto? Activamente, o si estamos en etapa vegetativa, pues la respiración es mucho más alta. Pero si la planta ya se está muriendo, ya está en senescencia, ya produjo sus semillas, todo lo que tenía que producir, pues la respiración cae, ¿ya? La gran demanda de esqueletos de carbono al reciclaje del poder reductor metabolizado durante su biosíntesis y elevada demanda energética, ¿no es cierto? Tenemos aquí una tabla que explica mejor lo que acabo de mencionar. Tenemos diferentes órganos y la respiración específica medida como micromoles de CO2 por gramo de peso seco por hora, ¿no es cierto? Y vemos que las semillas, ¿no es cierto?, están en latencia antes de haber sido activadas con agua, ¿no es cierto?, y la inhibición, antes de eso está pues su respiración es muy bajita, casi cero, ¿no es cierto? Justamente porque todo su proceso metabólico está desactivado, está dejando, está esperando ahí que llegue el momento. Las hojas, por ejemplo, en plantas herbáceas tienen una respiración de 50 a 150 porque recuerden que está creciendo activamente esas hojitas, ¿no es cierto? Incluso nosotros a veces cosechamos ese producto, ¿no es cierto? El apio, el perejil, por ejemplo, crece rápido, cortamos y vuelve a crecer y así. Entonces, por lo tanto, su respiración específica es más elevada. En cambio, en árboles, arbustos caducifolios, pues, por ejemplo, si estamos en arbustos de sotobosque, la respiración es un poco más baja. Los caducifolios tienen una respiración más elevada que, por ejemplo, las coníferas. Y esto es evidente, ¿no? Porque voy a tener caída de hojas y generación de hojas nuevas, entonces necesito respirar. Las coníferas, su respiración es baja, crecen lentamente, por eso cada año. Las raíces delgaditas, las raíces finas, ¿no es cierto?, que están creciendo recién activamente, tienen una alta respiración. En frutos vamos a dividir frutos climatéricos y no climatéricos, ¿cierto? Los que tienen que ver esto con el etileno. Pero los frutos climatéricos tienen una respiración mucho más alta que los no climatéricos. Sin embargo, por ejemplo, vean que estas tasas no son tan elevadas como, por ejemplo, la respiración en hojas de caducifolios. Especies de las aráceas, el ejemplo que dábamos ahorita con, ¿no?, el Arum maculum, que enciende prácticamente con calor la estructura de la flor, ¿no? Llega su respiración, en floración, claro está, a 1000 micromoles de CO2, ¿no? Porque necesita producir alta energía y liberarla en forma de calor. Claro que para esto va a hacer uso de la vía de resistencia al cianuro, ¿ya? Entonces es importante. Aquí también lo vemos expresado, ¿no? Otros ejemplos como intensidad respiratoria. Por ejemplo, vemos que en en una misma planta, por ejemplo, tenemos la zanahoria, la raíz respira menos, ¿no? 25 micromoles de oxígeno por hora por gramo de materia fresca, y la hoja adulta pues respira mucho más. En el caso del fresno, por ejemplo, tenemos el floema, el cambium y el xilema. Evidentemente, pues el xilema más cumple función de conducción, entonces la respiración es muy baja,
pero el flema que va a transportar o el cambio en que se va a encargar de que el árbol vaya creciendo, ¿no es cierto? Y acumulando biomasa, pues la respiración es mucho más alta. Por ejemplo, las hojitas de espinaca, ¿no es cierto? También respiran bastante. Esto incluso lo ven, ¿no? Si han ido ustedes al mercado, me imagino que sí, acompañado a la mamá, o ustedes mismos apoyando hacia el mercado, o los que viven solos, nosotros en su mercado, y ven que si la casera les da ahí su bolsita de espinaca, no sé, que por ahí alguien comentaba y decía, no, la espinaca no se compra por kilo, se compra porque yo compro un solcito de espinaca. Y efectivamente, por nuestro país nos venden como una manito de espinaca a un sol, y si uno lo deja en la bolsa, pues luego está toda la espinaca rendida y sudada, ¿no sé por qué? Porque tiene una alta intensidad respiratoria. El caso de la manzana, por ejemplo, la estructura de la manzana misma no respira igual a nivel de la pulpa que a nivel de la piel. ¿Ya? En la piel la respiración se va a hacer más marcada. ¿Y por qué? Porque tiene la presencia de lenticelas que justamente van a permitir la liberación de CO2. Una semilla invivida, lo que les decíamos, ¿no? Hay que activar el embrión con agua, ya les hemos repetido el semestre, si no saben eso, chiquillos, ya nos veremos el próximo año. Entonces, inicia el proceso metabólico, por lo tanto, la intensidad respiratoria en el embrión es elevada. El endospermo no, ¿por qué? Porque el endospermo es el material de reserva que se va a ir degradando. En cambio, el embrión está vivo, vivito, y es el que va a utilizar esa energía justamente de la respiración para poder germinar. Recuerden que el embrión no está obteniendo energía de la fotosíntesis, porque no tiene hojitas. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la influencia de la estructura que se está en crecimiento. ¿Ya? También el oxígeno va a ser limitante. Por ejemplo, tenemos aquí la cantidad de respiración en una semilla y el porcentaje de oxígeno. Podemos modificar eso. Y, por ejemplo, la semilla que tiene una pesta más gruesa va a seguir este comportamiento de respiración, respira más lento porque justamente la semilla es mucho más gruesa. A medida que yo aumento la cantidad de oxígeno, se puede aumentar obviamente la respiración. Si tengo niveles más bajos, obviamente va a ser más bajo, pero miren que el comportamiento no es igual si la testa es más delgada o si yo he removido la testa. Por ejemplo, si tengo un nava, sigue este comportamiento, pero si yo le pelo ¿no es cierto? Eso que normalmente pelamos para comer, ¿no? La testa, entonces, y mido la respiración aumenta rápidamente. Por eso también siempre les recomendamos inhibir sus semillas, porque la inhibición también, aparte de activar el embrión, ayuda a afinar o a diluir, ¿no es cierto?, degradar un poco esto de la pesta. O a veces ustedes hacen experimentos cuando una semilla no quiere germinar, le hacen una escarificación. ¿Qué es una escarificación? Nada más que remover la pesta y justamente permitir que la respiración se acelere y por lo tanto la germinación, o sea, el embrión se activa mucho más rápido, ¿no es cierto? Y va a poder degradar las sustancias de reserva mucho más rápido y crecer con un mejor proceso. Bueno, entonces la intensidad respiratoria, ¿no es cierto?, también va a ser influenciada por la temperatura. En este eje tenemos la intensidad respiratoria y en este eje las diferentes temperaturas. Y vemos que a bajas temperaturas la intensidad respiratoria es menor. A medida que aumentamos y que nos vamos acercando a temperaturas óptimas para las enzimas, recordarán, entonces entre 30 y 40 grados, entonces la intensidad respiratoria aumenta. Pero si ya nos pasamos de 40 grados, normalmente la temperatura ya decae. ¿Por qué? Porque voy a inhibir las enzimas, ya estoy desnaturalizando enzimas a partir de 40 grados, entonces la intensidad respiratoria cae. El oxígeno también es entonces un factor que va a limitar la respiración. Evidentemente la cantidad de oxígeno va a disminuir. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no?, la cantidad de oxígeno y la intensidad respiratoria, cómo influye, ¿no es cierto? Al 10% de oxígeno, 20% de oxígeno, 30% de oxígeno y cómo se comportan las raíces en el suelo, el oxígeno disponible que tengo en las raíces. Entonces, mientras más óptimo sea la cantidad de oxígeno en el suelo, pues la intensidad respiratoria es
mayor y la raíz está bien. Pero, ¿no es cierto? Si yo estoy bajando la cantidad de oxígeno, se empieza a ser limitante, entonces voy a tener problemas con la intensidad respiratoria. Entonces, vean que la cebolla, por ejemplo, es sensible al anegamiento. Entonces, decae con poco oxígeno y se muere. En cambio, el arroz, porque ya estudiamos, ¿no es cierto?, en agua, de que tiene el parénquima erífera, entonces le permite soportar un poco más este, estos bajos niveles de oxígeno y mantener una intensidad respiratoria un poco elevada a bajas cantidades de oxígeno. También la intensidad respiratoria va a estar limitada por pues el tiempo, ¿ya? El tiempo que ha pasado luego de que yo, por ejemplo, he cosechado un fruto, ¿ya? El día 1 de cosechar un fruto, ¿no es cierto?, está altamente respirando y a medida que avanzan los días va cayendo. Por ejemplo, este es un fruto que dura harto, ¿no? 90 días, pero no, puede ser mucho más drástica la caída, ¿no? Por ejemplo, arándanos, fresas que se malogran muy rápido, justamente es que la intensidad respiratoria decae mucho más marcadamente. ¿Ya? Bueno, lo mismo sería aquí, la intensidad respiratoria, pero en la edad de una planta. Esta es una planta completa, esto es cosechado y es una plantita completa, pues también como a medida que va envejeciendo la intensidad respiratoria pues va aumentando. O sea, esto es en una planta en el estado vegetativo, a medida que aumenta el crecimiento, se va formando más hojas, etcétera, aumenta la intensidad respiratoria. Pues si yo coseché, entonces cae la intensidad respiratoria. Entonces, también la temperatura va a estar alterando la respiración. Tenemos en este caso la respiración y tenemos el aumento a 10 grados. Ya habíamos hablado que entre 40 y 50 será la temperatura óptima y luego decae. ¿Por qué? Por las enzimas involucradas en el proceso respiratorio. Pero si podemos ver la gráfica, cada 10 grados aumenta la temperatura. Perdón, aumenta la tasa respiratoria. La tasa respiratoria pues va a depender de esa temperatura que es ambiental y la temperatura de la hoja. Temperaturas bajas o altas van a reducir la actividad de las enzimas, que ya lo mencionamos. Bajo temperaturas moderadas, la tasa respiratoria se va a ver limitada por la disponibilidad de sustratos. Y aquí es importante el factor Q10. No sé si lo han escuchado alguna vez. Yo creo que sí, deben haberlo visto en bioquímica. Pero si no, también pues en las propagandas, a veces hay cremas del factor Q10 y no sé qué. Pero el factor Q10, ¿qué es lo que mide? Pues cuando se ha cosechado un fruto, que a eso se le llama post cosecha, entonces el fruto sigue respirando, como había mencionado, consume oxígeno, produce CO2 y está usando las reservas para mantenerse vivos. Y esta tasa respiratoria se sabe que aumenta cuando la temperatura aumenta. Entonces, el Q10 nos dice cuánto aumenta exactamente la tasa respiratoria más la temperatura más 10 grados. O sea, ¿qué es básicamente el Q10? El Q10 es igual, es una pequeña ecuación donde el Q10 es igual a la tasa de respiración a cierta temperatura, por ejemplo a 10, más 10 grados más, sobre la tasa de respiración a la temperatura en que estamos midiendo, por ejemplo a 10. Entonces, nos va a medir este incremento cada 10 grados. Y vemos aquí esa interpretación del Q10. Tenemos aquí 15 grados, 20 grados, 30 grados, 35 grados, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo vemos mejor lo del Q10. Entonces tenemos el coeficiente respiratorio y el porcentaje de oxígeno y vemos las temperaturas, 10, 20, 30, 40. Entonces, un Q10 cercano a 2 nos va a indicar que la tasa, ¿no es cierto? Lo normal, que Q10 es igual a 2, nos indica que la tasa de respiración, ¿no es cierto?, se duplica por cada aumento de 10 grados. Y esto normalmente pues está mediado por las enzimas, es lo normal. Un
Q10 menor a 2 va a sugerir que el proceso tiene una baja sensibilidad a la temperatura. Si nuestro Q10 está por debajo, entonces decimos que el proceso respiratorio en esa planta y en esa condición no se está afectando mucho por la temperatura. Y un Q10 mayor puede indicar que el proceso es muy dependientemente a la temperatura o que la planta es muy sensible al cambio de temperatura. Lo vemos en esta gráfica, intensidad respiratoria versus el porcentaje de oxígeno. A bajas temperaturas, o bueno, no bajas, pero, ¿no es cierto?, menores, entonces 15 grados, ¿no?, la temperatura va a ser limitante, ¿ya? La cantidad de oxígeno, entonces, y la intensidad respiratoria. Entonces, por más que yo tenga, vean, 10, 20, 30, 40 grados de oxígeno, como estoy a 15 grados, la intensidad respiratoria llega a su tope, vean aquí, y no aumenta más. Por más que le ponga más oxígeno, no aumenta la intensidad respiratoria porque la temperatura se vuelve limitante. Si yo aumento un poco más, ¿no es cierto? Sigue siendo la temperatura limitante, pero va aumentando la intensidad respiratoria, evidentemente. Sin embargo, cuando yo ya me voy hacia altas temperaturas, el factor limitante se vuelve el oxígeno. Ahí sí va a haber diferencias significativas en pasar de 10, 20, 30, 40 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, a altas temperaturas, el oxígeno se vuelve un factor limitante y pues, a bajas temperaturas, obviamente la temperatura es limitante para la intensidad respiratoria. Bueno, he hablado de coeficiente respiratorio. Entonces, la respiración puede ser determinada midiendo el volumen de oxígeno consumido o el volumen de anhídrido carbónico producido. Y esta relación es lo que se denomina el coeficiente respiratorio. Entonces, el coeficiente respiratorio es el volumen de CO2 que se produce versus el volumen de oxígeno que se consume en el proceso respiratorio. ¿Esto por qué es importante? Porque en semillas oleaginosas, pues el coeficiente respiratorio, en semillas normales, perdón, o sea, que tienen sustancia de reserva almidón, eh, el coeficiente respiratorio es igual a 1. Normalmente la cantidad de oxígeno que se consume es igual a la cantidad de CO2 que se produce, ¿ya? Para una exosa. Pero para semillas, cuyo material de reserva, pues, ¿no? Es el carbohidrato, tenemos uno, pero para semillas oleaginosas o que tienen de sustancia de reserva grasas, el coeficiente respiratorio es inferior a 1. En ácidos orgánicos, ¿no es cierto?, es mayor a 1 este coeficiente respiratorio. Ya, entonces acordarse, pues, ¿no es cierto?, las semillas que almacenan carbohidratos, pues la gran mayoría de cereales, por ejemplo. En cambio, semillas oleaginosas, ¿no es cierto?, las que producen aceites, aceite de ricino, de canola, la chía, etcétera, y ácidos orgánicos. Hay semillas que tienen como material de reserva ácidos orgánicos, como por ejemplo los amarantos, ¿ya? Y entonces su coeficiente respiratorio es mayor. Hablemos de adaptaciones. Si yo tengo una planta adaptada al frío o adaptada al calor, ¿cómo responde a esta respiración? Entonces yo hago un experimentito, un paper, ¿no es cierto? Y aumento la temperatura cada 10 grados para medir esto del Q10. Y una planta adaptada al calor, ven que la tasa de respiración es menor porque está adaptada a ese calor. Tiene las condiciones para poder justamente no morir pues deshidratada, ¿no es cierto? En cambio, una planta adaptada al frío tiene que tener una tasa de respiración más elevada. Y esto para que se acuerden, nosotros cuando vamos, ¿no es cierto?, al cerro, por ejemplo, o nos vamos a la sierra en época de invierno, empezamos a tititar. ¿Y eso para qué es? Para acelerar nuestra respiración y generar calorcito. Igual la planta. Si bien la planta no tirita, pero tiene que respirar un poco más, ¿no? O sea, se incrementa la tasa respiratoria para poder soportar el frío. Si yo hago un experimento, ¿no?, de aclimatado o no aclimatado, entonces puedo tener una respuesta. Por ejemplo, si tengo una planta que está no aclimatada, rápidamente si yo la cambio de frío al calor, entonces va a tener una respuesta a corto plazo. Pero si la planta está aclimatada, por ejemplo,
está aclimatada a una planta normalita, digamos, la pongo yo al frío y está aclimatada, pues tiene esta respuesta, aumenta la tasa respiratoria, la respuesta a corto plazo y sobrevive. En cambio, una que no está aclimatada se va a morir. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a aclimataciones y no aclimataciones depende de la adaptación. Porque puede ser que esté adaptada, pero no está viviendo en el frío. Por ejemplo, las alpaquitas acá en la universidad están adaptadas al frío, pero están acá en la ciudad, no están viviendo actualmente en el frío. Pero si nos las llevamos al frío, pues va a tener una respuesta a largo plazo. Igualito las plantas. Ya, voy terminando. Ya me toca ya. Entonces, por ejemplo, en el caso del arroz, ya vimos esto de la resistencia y la tolerancia al evitamiento. Hemos dicho que el arroz tiene parénquima aerífero, es una respuesta de tolerancia. ¿Ya? Esto ya lo expliqué un poquito antes con lo del aguajal y la fermentación. Bueno, la post cosecha, entonces, cuando hemos colectado un fruto, tenemos esta intensidad respiratoria en frutos climatéricos, se eleva. Ya vamos a ver esto a profundidad luego. En hormonas, pero hay frutos climatéricos y frutos no climatéricos. Frutos que justamente elevan esa intensidad respiratoria y luego decaen, y frutos que tienen una intensidad respiratoria más bajita. Y eso también va a afectarse por la temperatura. Si, por ejemplo, estamos a 18 grados, hay un pico en esa elevación de la temperatura, pero si yo me voy acercando a temperaturas bajas, la respiración se mantiene un poco constante y esto permite alargar eh, la vida útil de la planta. Acá lo vemos. Tenemos frutos climatéricos. Un fruto climatérico es el que una vez que ha sido cortado, ha sido cosechado, sigue madurando, sigue respirando y sigue madurando. Por ejemplo, los plátanos, ¿no es cierto? La mamá, nosotros mismos lo compramos todo verde y lo llevamos a la casa, y a medida que pasan los días se madura y ya está listo para comerse. Y es más, llega un punto en que rápidamente se pone, una vez que se ha amarillado, rápidamente se pone negro. ¿Por qué? Porque la intensidad respiratoria aumenta. En cambio, frutos que no pueden ser cosechados si no han madurado, por ejemplo, la fresa, si usted la cosecha verde, por más que la tenga 1000 días en su casa, no va a pintarse, no va a ponerse rojita. ¿Ya? Entonces, un fruto climatérico, ¿cómo es su tasa respiratoria? A medida que crece, madura y muere. Pues el fruto climatérico, la tasa respiratoria cae, se cosecha, ¿no es cierto? Y a medida que ha madurado, porque acá la, la cosecha normalmente suele ser acá, tiene un pico de respiración y eso le permite su madurez comercial. ¿Ya? En cambio, un fruto no climatérico, una vez que se ha madurado y empieza a fenecer, la respiración cae, por lo tanto no puede madurar. Bueno, entonces esas son todas las aplicaciones, todo lo que se ve en lo que es fisiología y lo que tiene que ver con la respiración. Hasta aquí es el examen, el tercer examen, que se debe estar tomando el jueves 27, ¿ya? Porque el 28 creo que va a haber elecciones, no sé qué cuestión. Entonces, el 27 se debe estar tomando el examen, ¿ya? Así que vayan viendo los delegados, por favor, esa cuestión, ¿ya? Y tiene que ser fuera del horario de teoría. Listo, jóvenes, nos estamos viendo ¿Alguien tiene alguna pregunta, por si acaso? A ver. Ya, les voy a dejar los videos que quedaron pendientes en el Duty para que ustedes los puedan revisar. Repasen esta parte, la parte bioquímica, ustedes ya la han visto, solo ha sido un repaso. Repasen un poquito esto de la intensidad respiratoria, qué tiene que ver con la temperatura, etc. ¿Ya? De todos modos, si alguien tiene alguna pregunta, ya saben, siempre pueden escribirme por correo, pueden buscarme aquí en la oficina, ¿no? Y si no tienen tiempo, pues por correo y yo les respondo, ¿ya? Nos estamos viendo, jóvenes.